Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este encuentro de la familia del Señor. Bienvenidos a este momento de recrearnos en la presencia y en la palabra del Señor. A los amigos que nos visitan por YouTube también, deseamos que la gracia del Señor les alcance y su palabra hoy pueda tocar sus corazones. Pero antes queremos comenzar cantando al Señor. Ustedes tienen allí las hojas, porque al hacerlo acá a la intemperie no tenemos ahora la pantalla, y tenemos esta invitación, todos juntos tributemos, gracias al buen Salvador. Tenemos sobradas razones para dar gracias a Dios cada día, desde el momento que despertamos. Gracias, Señor, por el don de la vida, por el don de la salvación. Vamos a cantar con gozo este himno. Todos juntos tributemos gracias al buen Salvador. Grande ha sido su paciencia y precioso su amor. Aleluya, aleluya, proclamemos su loor. Nuestro Rey divino eterno nos rodea con favor, fortalece a los cansados y perdona al pecador. Aleluya, aleluya, proclamemos su loor. En él pongamos la confianza, en el Santo Redentor, y en la gloria redimidos cantaremos su amor. Aleluya, aleluya, proclamemos su loor. Amén, amén. Proclamemos su loor. Démosle gracias. Como dije, reitero, tenemos sobradas razones para darle gracias a Dios. Amén. Así que voy a pedir que ahora el pastor Gavino dé gracias a Dios por el hecho de que estamos con vida y que estamos con salud y que podemos juntarnos aquí para adorar su nombre, la familia de Cristo. Amén. Amado Padre, gracias te damos por este precioso momento. Gracias por tu misericordia, Amén. que ha sido con nuestras vidas, que ha sido nuevo esta mañana, que nos ha permitido levantarnos. Gracias. Gracias por tu paciencia para con nosotros, que nos soporta cada día Amén. en tu presencia, Señor. Gracias por los que han partido de este mundo hacia ti. Oh Señor. Gracias por aquellos que están pasando Sí, Señor. estas enfermedades. Rogamos que tú les sostengas. Amén. También aquellos que han perdido familiares, que tú estés abrazándolos, Señor, haciéndole Amén. sentir tu presencia, tu amor. Y gracias porque tú has preparado todo así. En este momento que hemos de participar de este culto activamente, Señor, que tú nos guíes, que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, y nos dé libertad de adoración, Señor. Amén. Perdónanos, Señor, y gracias por todo. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. La próxima canción tiene con Ved al Cristo Rey de Gloria. Dice la primera estrofa: es del mundo vencedor, de la muerte vuelve invicto, todos démosle loor. Estaba pensando qué impresionante es para nosotros, los hijos de Dios, que marcamos una gran diferencia. En estos días mucha gente está partiendo a la eternidad. También han partido hermanos nuestros, familiares de hermanos de aquí de la iglesia. Pero tenemos esa gloriosa esperanza,
porque el Señor venció al que tenía el imperio de la muerte, resucitando de entre los muertos. Y esto hace una diferencia. Nosotros estamos cada día celebrando la vida, pero celebramos la certeza de la vida eterna que tenemos. Visitaba ayer a un pastor que está en una etapa muy difícil de su salud y dice, quiero que ores por mí. Y entonces oramos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Siempre estamos preparados, siempre estamos listos. Y le dije a uno de los chicos en Mercedes, ¿sabes una cosa? Alguien dijo que tan pronto como nacemos, ya somos tan viejos como para morir, porque la muerte no mira edad. Puede el recién nacido como puede morir a los 100 años. Los límites de nuestra edad están en las manos del Señor, pero tenemos que estar preparados. Vamos a alabar al Señor por esto. Ved al Cristo, Rey de gloria, es el mundo vencedor. De la muerte vuelve invicto, todos démosle honor. Coronadle santos todos, coronadle Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Exaltadle, ricos triunfos trae Jesús. En los cielos entronadle, en la refulgente luz. Coronadle santos todos, coronad al Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad a Emmanuel. Pecadores se burlaron, coronando al Salvador. Ángeles y santos danle su riquísimo amor. Coronadle santos todos, coronad al Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Escuchad sus alabanzas que se elevan hacia él. Victorioso reina el Cristo, adorad a Emmanuel. Coronadle santos todos, coronad al Rey de reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Algunos se preguntarán, ¿qué es esto? Coronad al Rey de reyes, coronadle. ¿Saben que nosotros podemos coronar al Señor? Si lo transformamos, lo recibimos y lo adoptamos como el Rey de reyes de nuestra vida y Señor de señores. Esto se va a manifestar en una vida sumisa al Señor, en una vida en la que vamos a servir, amar y servir por amor al Señor, por gratitud al Señor. Hemos coronado al Señor Rey en nuestra vida. Eso es cada uno en su corazón y se va a evidenciar en la forma de vida. Los otros días veíamos un programa en la televisión, un recorrido por las tierras de Israel. Es muy interesante todos los edificios milenarios que todavía permanecen en pie, ¿no? Y que son testigos del ministerio, de los hechos históricos registrados en la Biblia, de Jesús, ¿no?
Es algo maravilloso. A mí me encanta ver eso. Pero saben una cosa, que hablamos con mi esposa, decimos, sería el último lugar que vamos a pasear, a visitar, porque da pena ver la gran idolatría y el gran negocio que hay en todo esto. Es el negocio de las diversas religiones que reclaman sus derechos sobre la Tierra Santa. Es un negocio y me da mucha pena. Pero tenemos un himno que yo cambié, no sale de acá de nuestra iglesia. Dice, tierra bendita y divina es la de Palestina, pero no es tierra de Palestina, es tierra de Israel. Los palestinos son intrusos, si podemos decir allí un poco, ¿no? Bíblicamente le pertenece al pueblo de Dios. Entonces yo corregí esto, o sea, cambié esto. Tierra que fluye leche y miel es la de Israel, ¿no? Es la tierra que el Señor prometió a su pueblo y la va a tener al final en toda su extensión. Esa es la promesa del Señor. Así que esta música muy linda y que muchos saben este himno de memoria, solamente cambiamos la primera frase. Amén. Tierra que fluye leche y miel es la de Israel, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablaría bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Esta última estrofa que dice, quedan en ti testigos mudos. Si esas paredes hablaran, ¿qué nos dirían? Hoy lo que la gente, los turistas están viendo o escuchando son las versiones humanas. Versiones cada uno según lo que le agrada o lo que le conviene. Pero esta es la palabra de verdad. Esta es la palabra inspirada por el Espíritu Santo que contiene el informe que las piedras no pueden hablar. Acá tenemos la historia verídica, la historia del Hijo de Dios, del Mesías prometido, del ungido, como decíamos el otro día, que vino para salvar, libertar,
dar gracia. Estamos en el año agradable. Recibe la palabra del Señor. Recibe a Jesucristo, el Señor, el que murió por ti en la cruz. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, ante ti, Señor, estamos. Humillados, Señor. Porque ¿quién de nosotros se atrevería a levantar la cabeza y desafiarte? Si tú eres Dios y nosotros somos tus criaturas, tú eres el Dios de amor, que nos amas tanto que diste a Jesucristo para morir en la cruz y pagar nuestras cuentas, nuestras deudas. Pero tú eres también un Dios justo, a quien tendremos que dar cuentas de nuestros actos y de rechazar el plan de justicia divina. Tendremos que atenernos al juicio. Señor, te rogamos por nuestras familias, por nuestros amigos, por los amigos que nos siguen por YouTube, para que tu palabra, Señor, cale hondo y tu Espíritu Santo revele a Jesucristo a los corazones. Gracias te damos por aquellos que ya estamos en tu reino, que ya somos tus hijos, somos parte de la familia, la iglesia de Cristo, y tenemos una esperanza viva, gloriosa, maravillosa. A ti te damos toda la gloria y la honra. Señor amado, dirige las palabras de tu siervo al compartirla, para que sean palabras persuasivas y de profunda sabiduría. Amén. ¿Molesto? Amados, abrimos nuestras Biblias en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y a pesar del distanciamiento, de las vacunas, y tratamos de, la gente que está mirando este video, no sabe, algunos saben que estamos al aire libre, otros no saben, pero tratamos de tomar los recaudos por amor a nuestros hermanos, por amor a aquellos que están sanos y por aquellos que están enfermos, y por aquellos que también en este tiempo han perdido familiares, a un padre, una madre, un hijo, un abuelo, un sobrino, por todas estas enfermedades que han venido, los virus, la pandemia, llámele lo que sea. Sabemos que tenemos un día de nacer y sabemos que tenemos un día de morir. Y nosotros como hijos de Dios queremos que tú recibas la palabra con amor. En el Evangelio según San Juan capítulo 4, reza allí: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. El versículo 2 dice: aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y presta atención en este verso 4, que escribe Juan allí: y le era necesario pasar por Samaria. Bien, más adelante allí se desata una historia de un encuentro de dos personas. La persona del Señor Jesucristo, que vino a este mundo enviado por el Padre para traer luz, para traer salvación, para traer fe en aquellos que creían a Dios y a su palabra y que esperaban en la ley al Mesías, al Cristo. Pero ¿saben qué? Hoy en día mucha gente busca una opción, una salida, una fuente de vida. Muchos andan buscando la fuente de la juventud para vivir para siempre. Otros buscan inclusive cielos nuevos y tierras nuevas en otros planetas, con sus millonadas de dólares para alcanzar a ir allí sin pasar por el precio de la muerte. Y hay mucha gente que busca
por caminos que no son debidos y que solo conducen a la misma muerte que les espera. Bien, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, como dice la verdad allí en el versículo 2. Pero allí dice que Jesús no bautizaba, sino que quienes bautizaban, los discípulos. Él predicaba y enseñaba la palabra. Siempre se dirigía a los oyentes tocando temas de la ley, tocando temas de los profetas. Siempre leía cuando tenía oportunidad y tocaba las cuestiones que ellos, la mayoría, sabían, porque la mayoría habían crecido y sido enseñados en la ley mosaica, la ley de Dios dada a Moisés, el Pentateuco. La mayoría allí que oía, siempre cuando hablaban de Dios paraban el oído. Pero en el versículo 4 dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Él no se detuvo allí donde estaba por lo que decían los fariseos, que eran los religiosos. Los fariseos y los religiosos siempre están hablando de aquel que es el Cristo. Estaban y lo harán hoy en día. Los que tienen religión, los que conocen a Cristo, solo aceptan la gracia, solo aceptan su amor, solo aceptan su misericordia, solo aceptan su obra de amor en la cruz. Pero el religioso siempre tiene una excusa. En este caso eran los fariseos. Y saben que tengo ciertas cosas, porque la gente de este tiempo anda buscando que la verdad por un lado, que el camino por otro y que la vida en otros lugares. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 6, hasta lo cantamos con los niños, con los jóvenes y con los ancianos. Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, esas palabras decía Jesús, sino por mí. Si quiere lo busca, porque esas verdades que Jesús dice son necesarias hoy. Saben que el otro día alguien estaba buscando algo para comer en Montevideo, en la terminal de ómnibus, lugar donde se nuclea muchísimo pasaje de personas por ahí, porque van a tomar los ómnibus para el interior, dirigirse al resto de los departamentos del Uruguay. Y muchísima gente llega allí por distintas razones. Pues esta persona se dirigió allí porque tenía hambre y fue a pedir. Subo unas escaleras, esa persona se dirige a mí, me para, me dice: tengo hambre. Perdóneme que le diga así, tengo hambre. Yo venía de Rocha, un departamento costero del Uruguay. He caminado más de 20 kilómetros porque vine haciendo dedos y ahora llegué a la terminal y tengo hambre. Ajá, muy bien. Y antes que me saque yo le estoy pidiendo, perdóneme que le pido. Siéntese por ahí que ya ven. Recurrí a lo más sencillo. A veces le decimos, no, vaya a trabajar, o evitamos, no tengo tiempo, puedo seguir de largo. ¿Cuántos de nosotros no pensamos como Jesús que nos es necesario pasar por un lugar? Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. He aquí, a mí me era necesario subir aquellas escaleras, que no me gustan, pero las tuve que subir, por algo que a mí no me parecía que estaba bien, pero fui igual. Movido por el Espíritu Santo, subí aquello y dije, Señor, ¿qué pasa aquí? Seguí y me encuentro con esta persona. Es una persona que tiene hambre.
¿Le ha pasado alguna vez? No a todos les pasa, pero hay distintas necesidades. Hay gente que tiene sed, hay gente que tiene hambre, hay gente que no le es saciada su necesidad principal, que es la del alma, la del corazón, la de sus emociones. Y mire que le cuento así a modo de testimonio de las cosas que Dios hace y te lleva donde tú no quieres ir. Jesús en el capítulo 4 aquí de San Juan decía: me es necesario pasar por tal lugar. Muchos de nosotros no sabemos que Dios nos está pidiendo que pasemos por ciertos lugares. ¿Por qué? Porque Él ve la necesidad de las personas. Nosotros muchas veces pasamos por alto la necesidad de las personas. Imagínense que si Dios nos hablase a nosotros que pasásemos por la casa de un hermano. No, porque no la paso al hermano. O no lo quiero a tal hermano. No tengo esa condición de hermano en Cristo. Oiga, o ha nacido de nuevo, tiene el amor de Dios, o no lo tiene. Eso es clarito. Pero aquí se da la situación de que este muchacho esperó sentado, salgo y allí estaba. Y lo mismo que compré para mí, que era un refuerzo de pan y fiambre, le entregué. La persona dice: perdóneme y muchas gracias. Y le digo: ¿sabes una cosa? Antes que hablar, porque otra, ¿qué le puedo decir? Muchas gracias. No, gracias no. Tú tienes que recurrir a la fuente. ¿Qué fuente? Me dice. Al que es la fuente de la vida. Tú tienes que recurrir a Jesús, muchacho. Sí, pero tú no sabes mi vida. Mi padre violaba a mi madre delante de mí y le pegaba. Y es un hombre rico, tiene mucho dinero. Ajá. ¿Y te abandonó? Sí. A mí también me abandonó mi padre. Pero hay alguien que es Dios y que pensó en ti y en mí y se llama Dios el Padre y envió a Jesucristo, el que es la fuente de vida, para que obrara en nuestras vidas, para que perdonemos a nuestros padres. Yo lo perdoné a mi padre. Tú puedes hacer lo mismo. Y tú puedes ganar al que es la fuente que tú necesitas para saciar el hambre y la sed que tienes. Me dijo el nombre, me dijo un montón de cosas. Podemos orar acá. Por supuesto. Y con tapabocas, como saben, que la capital está brava. Allí estábamos. ¿Qué impedía que tú orases con alguien? ¿Qué impide que tú ores por alguien que está necesitado? Dios te lleva donde no quieres ir. Dios es la fuente de vida para el ser humano. Si este muchacho tenía un padre rico y andaba mendigando pan para comer, ¿dónde estamos? Cuando nuestros hijos dicen: ay, esto no me gusta. En los tiempos de crisis se comía arroz con arroz. Si había atún era una riqueza. Arroz con huevo y aceite y galleta, pan. Pan duro. No había pan duro. Se da gracias y se come, porque es una bendición. Cuando hay necesidad de las personas de las cuales no han sido saciadas, podemos ver cómo pensaba Jesús. Vamos a ver cómo pensaba Jesús. Este muchacho, después que oramos allí, no sé qué será de la vida de él, pero una cosa le pedí: que el Señor se revele a su corazón, a su necesidad, y que pueda ser saciada su alma, que está destrozada por dentro, por tener un padre violento, un padre que, si tú le hablas del amor de Dios el Padre, no va a entender mucho cuando tiene una referencia paterna, carnal o de sangre que ha sido tan violenta. Pero sin embargo le hice ver que por Jesucristo yo pude alcanzar el perdón, la gracia y el poder perdonar y saber perdonar, porque
En definitiva, aprendemos cuando lo sufrimos, porque tenemos que practicarlo. Cuando conocemos a Jesús, es la realidad en nuestras vidas. Aprendemos a vivir con Él, que es la fuente de vida. Allí, en el capítulo 4 y versículo 5, comienza el porqué de la necesidad de Jesús pasar por aquel lugar. Dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Eso para nosotros es como las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Normalmente uno pensaría: no, Jesús debería haber, permitime que te saco agua, o esperó sentado, cansado allí, y le dice a una mujer samaritana, de los cuales, si uno ve, dice que los samaritanos eran un grupo étnico y religioso que se consideraba descendiente de las 12 tribus de Israel. Hablaban árabe o hebreo moderno, pero para las ceremonias podían hablar en hebreo moderno o arameo. Entonces, tenían la lengua nativa y también un poco moderna. Hablaban, pero conocían y tenían sus ritos religiosos. Ahora, sin embargo, no se llevaban con los judíos, según lo dice la Biblia, porque aquí dice más adelante: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y aquí da la explicación: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿A qué se referiría Jesús con el agua viva? Una persona que viene a sacar agua, no era una hora prudencial al mediodía para los solazos que hacen en esa zona. Sin embargo, empieza a denotarse una historia que la vamos a continuar leyendo. Dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Sin duda que aquí está hablando de dos cosas. Una era el agua viva, es el Espíritu de Dios en la vida de esta persona. Y la otra también podría referirse a lo que vendría después que esperasen ellos la consolación, que era al Consolador. Porque Jesús hablaba también de que era necesario que Él se fuera para que Dios les enviase el Consolador, al Espíritu Santo que estaría en ellos para siempre. Entonces, allí se desata una conversación ya más entre el camino que el religioso tiene, la verdad que conoce y la vida que espera. ¿Por qué digo esto? Porque allí más adelante dice, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.
Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En esa conversación, Jesús la confronta con la verdad. No le anduvo con rodeos. Le dice lo que era su vida. Ella pensaba solamente en el agua que acarreaba siempre con el cántaro, de no venirla a buscar porque para ella era una vergüenza. Si 5 maridos tenía, tuvo y no era, y ahora el que tiene no era de ella, es porque vivía en pecado. Vamos a simplificarlo así, una mujer pecadora. Pero tal como todos nosotros somos pecadores en alguna forma. Y aquí no hay, era más pecadora que yo. No. Era una mujer pecadora, una mujer necesitada. Aún conociendo la religión, porque luego ella sabía de quién era el pozo, quiénes habían bebido ese pozo, según la tradición sabían que era de Jacob y hablaba que nuestro padre Jacob y sus hijos José y todas las generaciones para acá. Porque el samaritano venía de las 12 tribus de Israel, era un montón. Entonces, aunque no se llevaban con los judíos, ahora Jesús empieza a acarrear verdad y a abrir los ojos de esta mujer. Le dijo la mujer, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y empezó Jesús a hablar más profundamente de lo que... Porque si hay algo que hemos venido en esta tarde es a adorar a Dios. Nos hemos reunido en este lugar para glorificar a Dios con todo nuestro corazón. El religioso subía a Jerusalén. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Y nosotros hemos creído a Jesucristo. Sus palabras son verdad. Y hemos sido salvados y rescatados. Y aquellos que aún esperan, aún conociendo en parte la verdad, aún conociendo en parte la religión y aún conociendo en parte lo que ha de venir, ya sea la vida eterna o la condenación eterna. Unos eligen. Dios ofrece la salvación por medio de Jesucristo. Sin embargo, aquí Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y aquí hacemos un paréntesis. Cuando uno empieza a conversar con las personas, se da cuenta de la necesidad. Se da cuenta de que tienen conocimiento, no pleno muchas veces, de lo que es Dios y su palabra y sus promesas. En este caso, Jesús profundizó en decirle, mira que vienen tiempos difíciles, mira que vienen tiempos donde no habrá lugar en que la gente adore verdaderamente a Dios. Y cuando le dice en el verso 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y porque Dios el Padre busca a estos adoradores.
que adoren a Dios en espíritu y verdad. Nosotros podemos cantar, emitir fruto de labios que confiesen su nombre y lo damos por sentado que es una alabanza. Pero realmente el que conoce los corazones es Dios. El que revela lo que hay en lo profundo de nuestro ser es Dios. Antes de que salga una sola palabra, Él ya la conoce. Porque es soberano. Es Dios omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo escudriña. ¿Cómo no escudriñará el corazón de esta mujer? Jesús sabía que tenía que pasar por allí y el propósito de Dios cumplirlo. Empezó a anunciar estas cosas y a declarárselas y a decirle que Dios buscaba adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y la mujer termina revelando que sabía, versículo 25, vamos hasta allí. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, el enviado. ¿Cómo era llamado ese Mesías que ella sabía que había de venir? El Cristo, el Salvador. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué había hecho Jesús recién en la conversación? ¿No le había declarado todas las cosas de su vida? ¿Conocía Jesús el levantarse y el acostarse de esta mujer sin haber estado con ella alguna vez? Porque Jesús conoce la necesidad de las personas. Para sorpresa de esta mujer, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Oh, gloria a Dios. Jesús se revela a esta mujer diciéndole la verdad. No a todos Jesús se le mostraba tal cual era, diciendo, unos les decían el Hijo del Hombre. Él siempre daba en sus milagros y señales que hacía, que había un poder sobre él, pero al único que le fue revelado en su momento fue a Pedro. Cuando Jesús les pregunta, ¿qué dicen que soy yo? Y Pedro dice, unos dicen que eres profeta, otros que eres Elías, otros que... Bueno, le decían un montón de cosas, ¿verdad? El religioso siempre anda tirando el tiro errado. ¿Más qué decís tú, Pedro? ¿Qué le contestó Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. ¿A quién esperaba esta mujer? Al Mesías, al Cristo. Pero aún sabiendo lo que esperaba, ¿cómo vivía? Como todos nosotros antes de conocer a Jesucristo. Antes de que nos predicaran de que estábamos muertos por nuestros pecados y delitos delante de Dios. Y que la paga del pecado era muerte. Así estábamos nosotros. Habíamos oído alguna vez de Dios. Habíamos escuchado, alguna vez habíamos tenido contacto con la Biblia, con la palabra de Dios, la habíamos leído, pero muchas veces no entendíamos nada. Hasta el día que tuvimos un encuentro como esta mujer. Tenía reconocimiento, sabía que había de venir el Cristo, el Mesías, el Salvador. Pero ¿y cómo vivía hasta ese momento? De espaldas a Dios. Vivía, pero estaba muerta por el pecado. Ahora bien, la mujer samaritana sabía que había de venir el Mesías llamado el Cristo, que cuando viniera le declararía todas las cosas, y era lo que Jesús acababa de hacer. Pero esta mujer vivía en pecado, y aún conociendo en parte lo por venir, Jesús le dice la verdad: yo soy el que habla contigo. Ella se fue al pueblo a contar las verdades que Jesús le había hablado. Y quiero hacer una analogía de, hay mucha gente que tiene religión y no tiene relación con Dios.
Los religiosos buscan señales, los pecadores reciben buenas noticias. Los religiosos acusan aún viendo que se hace el bien. ¿Qué hacía Jesús? Milagros, señales y maravillas entre el pueblo. Sin embargo, los religiosos de la época lo perseguían y lo acusaban. ¿Qué hacen los pecadores? Reciben el bien y glorifican a Dios. Los religiosos llevaron a Jesús ¿a dónde? A la misma cruz, acusándole al inocente para probar a ver si era Dios. Y se burlaban de él diciendo, si eres Dios, bájate de esa cruz. A otros salvaste, a otros sanaste. Si eres el Cristo, bájate de esa cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y me remito a una sola persona, al pecador, al ladrón que estaba al lado de Jesús muriendo ese día, que reconoció que Jesús ningún mal había hecho, pero sin embargo le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque sabía, él había escuchado que este sí verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero para sorpresa de ese ladrón, para sorpresa de ese pecador, el hambre espiritual de ese ladrón fue saciada, porque fue perdonado su pecado allí muriendo. Y Jesús le dice, no te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy, en tanto se dice hoy es día de salvación. La necesidad de un niño, de un joven, es Cristo. Puede tener comida, la mejor ropa, pero si no tiene a Cristo, está muerto. Este ladrón recibió la salvación al instante, murió y vivió con Cristo por la eternidad. El religioso hasta ahora está esperando la salvación. Ya se dice que la tercera reconstrucción del templo de Jerusalén comenzó. Sin embargo, viendo el pasaje de que esta mujer, al escuchar que Jesús le dijo la verdad, salió al pueblo. Y ya no ocultándose, porque si venía, sabían de sus pecados, ya no se ocultó más. Porque se encontró con alguien allí y empezó Jesús a hablar. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Todos calladitos, dice. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Oiga, mujeres, ustedes a sus maridos, si viene una mujer que saben que es de la vida y le dice, venga, que escuché palabra buena, ¿ustedes qué hacen? No me digan que sí, anda, mi amor, que no. Díganme la verdad, sean sinceras. Ahora nosotros, maridos, viene algún Juan, ¿no? Ahí, digo, vengan mujeres, vengan las mujeres del pueblo, ¿no? Que he escuchado una palabra que ha transformado mi vida y no será este el Cristo. Me parece que la vamos a mirar con recelo, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué dice la Biblia que pasó aquí en este acontecimiento? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Él estaba a las afueras, en el pozo. Allí se da un motivo más para que el Señor empiece a hablarle a los discípulos, pero también a los que le escuchaban. Él les dijo, entre tanto los discípulos le rogaron diciendo, Rabí, come. Y mire las palabras del Señor Jesús. Él les dijo, yo tengo una comida que comer y que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros,
aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que ha hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y hasta aquí vamos a leer, hasta el 42. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, escuche bien, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Esta verdad recibieron los samaritanos, y recibieron el Evangelio, recibieron a Jesucristo, al Mesías, al Salvador, y le creyeron. Les hablaba a su propia nación, porque la mayoría de los que recibían la palabra cuando estaban en Jerusalén eran judíos. Pero Jesús, cuando dijo: me era necesario pasar por Samaria, me es necesario, él sabía que tenía una obra que hacer: hablar el Evangelio, predicarles y decirles la verdad. Y aunque ellos en parte sabían la verdad, que habría de venir un Cristo, un Salvador, un Mesías, ahora reciben la palabra con gozo. Y ahora se dice que ya no creían solo por las palabras que la mujer decía de él, sino porque le habían oído. Y miren, todos aquellos que prestan oído a la palabra de Dios, sus corazones pueden ser transformados. Ahora, los que se cierran el corazón, como le pasó a Israel en Meriba, endurecieron el corazón, se rebelaron contra Dios. Puede que esta palabra toque tu corazón, tu vida, y te llama al arrepentimiento. La mujer lo hizo. Se arrepintió de sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús no le anduvo con rodeo, le dijo quién era y que sabía todo lo de la vida de ella. Y fue para la gloria de Dios el Padre. Hay 3 cuestiones de Juan capítulo 14 y verso 6. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, quiero que sepan que todos necesitamos ir por el camino, no por los caminos, por el camino. Hay mucha gente que sabe dónde está el camino, que anda por los caminos torcidos, que conociendo el camino se desvía en la perdición. Hay otros que vagan por el camino sin rumbo. Hay gente que, sabiendo cuál es el verdadero camino, se descarrila en la curva del pecado y se pierde. Y aún así, viendo el camino, no lo alcanzan, porque el acceso está denegado para el que no cree. Ahora vamos a la verdad. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, y vemos que hay un montón de gente en estas situaciones. Ahora vamos a la verdad. Hay mucha gente que tiene una parte de la verdad y se aferra a ella, pero no llega por esa verdad a la salvación. Hay mucha gente que vive una verdad a medias. La mujer samaritana tenía una verdad a medias. Sabía que había de venir el Mesías, el Cristo, pero sin embargo vivía a espaldas de Dios, porque vivía en pecado. Yo no sé cuál es tu pecado o cuáles los pecados de aquellos que te rodean.
Pero sin embargo, que hay un solo camino. Hay gente que anda por los caminos torcidos y se desvía. Pero es muy difícil que encontrando la verdad allí se aferren a ella. Y hay gente que aún conociendo la verdad vive a espaldas de ella, se da vuelta. Conozco la verdad, sé que aquello me va a hacer bien, pero sin embargo le doy las espaldas a él. Quiero decirles algo, la verdad duele muchísimo. ¿Te han dicho la verdad? ¿Te han hablado con verdad? ¿Te han dicho que sin Cristo estás perdido? Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Después vamos a llegar a la vida, pero Él lo dijo. Y sus palabras son verdad. Están escritas en la Biblia y son verdaderas. Cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo, porque sabía que cuando el anuncio de los ángeles, que el mundo vivía en tinieblas, cuando el nacimiento de Jesús se le anuncia a los pastores para este mundo que vivía en tinieblas. Era la promesa del Padre llegando a este mundo. Jesús, el nacido, para salvar. Ahora hombre predica estas cosas y habla verdad. Y la verdad del Señor duele, porque trabaja en nuestros corazones, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Pero hay de nosotros, si confrontados con la verdad de que estamos muertos por nuestros pecados, no nos arrepentimos de ellos. Y miren que es tan sencillo, una vez uno se arrepiente y le pide perdón a Dios, y Él olvida. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nos es tan difícil? Cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados, enseguida el religioso, ¿y este qué? ¿Es un atrevido? ¿Cómo que anda perdonando pecados? ¿Quién es este? Sin embargo, aquellos que escucharon con humildad, con sencillez de corazón, sus corazones fueron compungidos porque ¿qué poder es este? Que hasta pecados puede perdonar. ¿Quién era ese? Era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador que ellos esperaban, pero estaba allí. Y bueno, vamos a llegar a la vida. Hay mucha gente que ve la luz al final del transitar de su vida. El ladrón de la cruz fue uno de ellos. Él vio la luz, que es Cristo el Señor, vio la salvación al final del transitar de su vida. ¿Cuándo? Cuando estaba muriendo. Amigos, amados hermanos, esto es así. No esperen a estar en el CTI para recibir la salvación, la luz de la vida, que es Cristo el Señor. Dios puede estar llamándolos hoy a la puerta de su corazón y golpea y llama respetuosamente, con amor, porque Él pagó el precio por tus pecados, por mis pecados. Entonces, es así. Hay mucha gente que teniendo la luz del mundo elige las tinieblas. ¿Es así o no? Pasa que teniendo la luz, disfrutan, se gozan hoy, pero después se van a las tinieblas. Y ahí dice el apóstol Pablo por allí que amaron más la luz o las tinieblas que la luz. Puede pasarnos eso. Y sin duda que si no estamos bien convencidos de que Jesús es la luz del mundo, es posible que las tinieblas ahoguen la luz que está en nosotros, al Espíritu Santo que mora en nosotros. Si nosotros solo pecamos y no nos arrepentimos, es seguro que el pecado traiga la muerte y la muerte eterna.
y la poca luz que el Espíritu Santo produjo se apaga. Pero sin embargo, no desaproveches que viviendo en tinieblas se encuentra la luz. ¿Cuántos hay? Que viviendo en tinieblas se encuentran la luz y se aferran a ella hasta el último día de sus vidas. He conocido un montón de alcohólicos que conocieron a Cristo, conocieron a la luz y se aferraron a ella hasta que partieron a su presencia. Transformados, con familias arruinadas, económicamente miserables, deudores. Sin embargo, al encontrar a la luz que es Cristo, sus vidas fueron transformadas y fueron diferentes y vivieron por la gracia de Dios, y algunos viven hasta el día de hoy. ¿Cuántos que están presos? Y no solamente de la cárcel, por haber pagado por delitos que cometieron, violadores, homicidas, a cuánto me ha tocado cuidar, y sin embargo yo sabía que el único que podía transformarlos y que el único que puede cambiarlos es el Señor Jesucristo. Estuve muerto para Dios. Él me dio vida. Estuviste muerto para Dios y Él te dio vida cuando le creíste. Y Dios pone delante de ti la vida y la muerte, tú escoges. A esta mujer samaritana fue puesta en vereda con la verdad. Y a veces nos dicen la verdad, sí, tal cosa y tal cosa, y no nos gusta que se nos diga, pero sin embargo cuando leemos la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que nos alumbra y nos da nuestra condición espiritual, y si sabemos que estamos mal, al oír, no solo los samaritanos que oyeron a la mujer, dice, ahora hemos creído, porque le oímos a Él. Cuando oímos la voz de Dios en nuestros corazones es distinto. Yo puedo escuchar tu testimonio, pero hasta que yo no pase por tener esa experiencia personal con Él. Era como Job, ya oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, ahora veo que tú eres un Dios de amor, de gracia y de misericordia y que perdonas la maldad de los hombres. Amados, esta mujer fue salva. Tenía una verdad a medias. Tenía conocimiento de la vida por venir, de la vida eterna, pero no estaba creyéndola, porque estaba viviendo de espaldas a Dios. Porque iba por diferentes caminos. ¿Qué harás tú? Esta mujer vino a Cristo y su vida fue transformada. Los samaritanos que vinieron creyeron al Señor Jesucristo. Y es el único que puede sacarte de la condición de pecado para redimirte, porque Él pagó el precio por tus pecados, por tus maldades, para darte vida, vida abundante. Y así como ladrón de la cruz, si te toca partir, no importa de qué muerte, ya sea de COVID, ya sea de un accidente, ya sea de que vino un paro cardíaco, si estás en Cristo, vivirás con Él. Si no tienes a Cristo, yo sé que hay un infierno que espera por todos aquellos que no creen, que resisten a la palabra de Dios. Pero oramos y damos gracias por este tiempo de la palabra. Padre eterno y bendito que estás en el cielo, gracias queremos darte, Señor, porque tus palabras son vida a los que estuvimos muertos en nuestros pecados en otros tiempos. Gracias por atraernos a ti. Gracias porque nos enviaste a Jesucristo a pagar el precio por la maldad nuestra y de la humanidad. Gracias porque antes teníamos religión algunos y tú te revelaste a nuestra mente y a nuestro corazón para hacernos tener una relación personal contigo. Y aún nos soportas en tu presencia. Tú eres la fuente de vida. Y al que a ti viene jamás tendrá sed. Porque si creen a tu palabra y si te creen a ti, tú pondrás tu espíritu en sus corazones para darles vida y vida eterna abundante. Padre, te ruego que transformes el corazón de aquellos que no tienen a Jesucristo. Que tu palabra, Señor, sea como ese bálsamo que están esperando
y que se vuelvan a ti arrepentidos para que tú les perdones, para que tú les sanes, para que tú les levantes y puedan vivir una vida agradable y puedan andar por el camino que es Cristo, andar en la verdad que es Cristo y tener la vida que es Cristo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano pastor, por esta palabra. Y es así. Hoy estamos aquí, o los que están mirando por YouTube, no importa el momento en diferido que lo esté viendo, que te encuentras en una situación en la que piensas que no hay esperanza, que estás viviendo con pecados y que no has sido perdonado, no has recibido esta revelación del Señor y el perdón del Señor. Hace algunos años, trabajando en el ministerio de grabación, una mujer estaba para quitarse la vida. Bueno, lo supimos después. Ella prende y comienza a escuchar un mensaje que yo había grabado. Llama para decir gracias, porque estaba para autoeliminarme cuando dije voy a prender la radio, y la palabra de Dios la salvó. La salvó del suicidio y la salvó por la eternidad, por medio de Jesucristo. Hoy, aquí o allá, vengan a Cristo, porque este mundo se acaba pronto y hay mucho por qué vivir, no ahora, es para la eternidad también, porque no se termina aquí, no es muerto el perro, se acabó la rabia, hay mucho por qué vivir. Cristo tiene mucho que darte. Ven a Jesucristo. Vamos a terminar esta reunión con esta canción. Mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Él tiene para ti lo que tú no has encontrado. Él tiene para ti lo que tú no has encontrado. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Entrégale hoy tu ser y podrás encontrar la vida. Entrégale hoy tu ser y podrás encontrar la vida. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Y aunque tú digas, no, ese es cuento, lo he intentado muchas veces, inténtalo una vez más, pero con Cristo. Amén. Todos con Cristo no se imaginan la bendición que tienen. Amén. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Amén. Amén.